Todo parecía haber terminado, el Armagedón absoluto se veía superado aunque parecía por lo mínimo algo imposible. Takama había demostrado ser genuinamente el ser más poderoso jamás visto en la existencia junto al Mystic 5, siendo derrotado o por lo menos eso parecía. Como él mismo lo había explicado, su existencia era una fuerza primordial, algo que en cierta medida traía equilibrio al multiverso, por lo tanto derrotarlo sería algo temporal. Sin embargo, Goku cometería el mismo error que Tengu y Princeland al haberlo derrotado dejando que este se dispersara en lugar de sellarlo, solo que con Goku y el contexto en el que estaba era más entendible. La energía oscura de Takama se esparciría no solo por el multiverso dimensional sino por dimensiones paralelas en busca de borrar a todos los Goku que existieran, arrebatándoles su poder. A partir de ahora se verían alteraciones rarísimas en la historia que no tenían nada que ver con las que conocemos. Veamos la primera de ellas. Siendo que el viajar entre dimensiones paralelas era considerado como algo poco más que imposible, lo que era cierto es que no podían tan siquiera comprender el inicio del viaje. Sin embargo, irían justo donde siempre iban en búsqueda de respuestas. En la corporación Cápsula, todos se reunirían nuevamente a informar de la situación, y de lo riesgoso que serían las secuelas de su batalla con Takama hacia otras dimensiones. A pesar de que sonaba riesgoso, solo lo sería para ellos, debido a que como tal la dimensión principal estaba fuera de peligro. Vegeta se encargaría de pedirle a Bulma que los ayudase, explicándole los conceptos sobre las dimensiones paralelas. Esta diría que era algo que escapaba incluso de la lógica. A pesar de que ahora sabía que existía universos con infinitas dimensiones y líneas temporales, el buscar líneas dimensionales paralelas era demasiado complejo. Luego de un tiempo analizando la situación llegarían a un objetivo claro. Lo más cercano a las líneas dimensionales paralelas eran las líneas de tiempo. Aunque estas eran básicamente su misma dimensión fragmentada en intervalos temporales, en cada una existían versiones alternas a ellos mismos. Debían encontrar ahora la manera de hacer esos saltos de realidad, pero sin modificar el tiempo en lo absoluto. Eso sí, sería algo que tomaría demasiada energía. Tanto, que podría colapsar las líneas temporales irremediablemente. La respuesta sería algo parecido a la máquina del tiempo, pero más pequeña. Este artefacto se cargaría con energía para poder no solo localizar una dimensión paralela, sino además poder llevarlos a ella. La energía que este artefacto necesitaría sería energía vital, lo cual desgastaría el cuerpo de Goku y Vegeta limitándolos un tiempo. Salvo eso, todo tenía ya cierta solución. Lo que estos habían hablado antes era una realidad. El deseo de Goku había creado infinidad de dimensiones paralelas en las que se estarían desarrollando los hechos de Dragon Ball, pero cambiando drásticamente. Tal es el ejemplo de una de las dimensiones más afectadas. Luego de la batalla contra Cellbuzzer, en uno de ellos habían cambiado las cosas. Al no estar la anomalía de Takama, el destino no tomaría de Goku como indispensable, y por lo tanto este sí que desaparecería irremediablemente tras usar el Super Saiyajin 10. Tras esto, no habría tranquilidad, ya que la ausencia de Goku sí se sentía. Al no estar Goku, Gohan no tendría la motivación suficiente para desarrollar su poder Mystic, y gracias a ello buscaría formas de ser el más poderoso como le había prometido a su padre. La energía maligna que estaba expandiéndose por todas las dimensiones paralelas afectaría en este caso a las esferas del dragón de estrellas negras, sobrecargándolas de energía. Al ser las más poderosas, Dende las volvería a esconder esta vez dentro de la habitación del tiempo. Tomando en cuenta lo que esto podría provocar, era mejor mantenerlas alejadas de todos. Lo curioso es que Gohan tomaría la iniciativa de entrenar en dicho lugar, notando como es obvio dichas esferas. Como recordaba, estas esferas podían conceder casi cualquier deseo y se alejaban incluso de las limitaciones de las tradicionales. Evidentemente utilizarlas era riesgoso por motivos obvios. Sea donde sea que se liberasen, provocarían la destrucción de dicho lugar. Aquí aplicando simple lógica, Gohan vería en dichas esferas la solución a sus problemas. Estas no se encontraban en la Tierra y por lo tanto, no habría por qué ponerla en riesgo. Seguramente pondría en peligro solo a la dimensión de la habitación del tiempo, pero esta ya nadie la usaba a esas alturas. Gohan, más preso de su impotencia que por convicciones coherentes, llamaría al Shenlong de las esferas de estrellas negras para pedirle que restaurase el alma de su padre y que éste al menos se mantuviese en el otro mundo. El dragón esta vez sería distinto, al ser de color negro y rojo. En esta ocasión no era muy parecido a la versión que él había visto antes, pero proseguiría a pedir su deseo. Como es obvio, el dragón no podría cumplir tal cosa, dado que restaurar algo que no existe es imposible. Como es de esperarse, esto volvería a afectar a Gohan, quien deprimido solo diría que entonces no pediría nada.
El dragón en ese caso le insinuaría un deseo, comentándole si no quería volverse el más poderoso. Gohan se sorprendería de ello, y preguntaría al dragón de dónde venía tal idea. El dragón se limitaría solamente a decir que si lo quería o no, a lo que Gohan un tanto dudoso aceptaría. El dragón le respondería de vuelta, comentando que no se arrepentiría, ya que lo devolvería al momento en donde tuvo más potencial para que aún así desarrollara más su poder. Un gran estallido de energía oscura cubriría de penumbras la habitación del tiempo, solo siendo interrumpida por un par de ojos rojos increíblemente amenazantes. Por un lado aparecería sorpresivamente un nuevo Omega Shenron que en este caso sería de color negro. Este tendría alas y sería mucho más grande y ostentoso que la versión original del mismo. Del poder ni se diga, era indescriptiblemente más poderoso que el original. Este comentaría sentirse increíble, y diría mirando hacia su costado que sabía que no se arrepentiría. Gohan también emergería de esa oscuridad teniendo una actitud muy seria y negativa, comentando que su poder ahora era inalcanzable. Gohan parecía estar bajo control, pero era evidente que se encontraba en un estado corrupto. Sus pensamientos y objetivos eran puramente destructivos, y solo tenía el objetivo ahora de dejar todo en la nada misma. Era como si la esencia de Takama estuviese muy dentro de él y además, era súper manipulable por la nueva versión de Omega Shenron. Estos saldrían de la habitación del tiempo, provocando temblores en todo el sistema solar solo con su presencia. Tal cual aquella primera vez, su energía maligna era tan densa, que contaminaría todo el sistema solar en un ambiente completamente rojo, como si habláramos del mismísimo infierno. No tardaría mucho para que los demás guerreros como Vegeta, sintiesen una gravedad increíblemente pesada provocada también por el poder de ambos guerreros malignos. Vegeta sentiría una energía familiar pero tan densa, que le costaría diferenciarla. Débil Gohan notaría que alguien había intentado reconocer su energía, mirando desde el atalaya de Kamisama el lugar exacto de donde lo había percibido. Dende saldría rápidamente a ver qué pasaba, quedando horrorizado al ver no solo a Gohan joven con un aura oscura, sino a Omega Shenron nuevamente. En menos de un parpadeo, Débil Gohan aparecería frente a Vegeta, comentando que ni siquiera pensase en oponerse. Vegeta se sorprendería como es obvio, ya que no esperaba que esa inmensa energía fuese de Gohan, y menos aunque este fuese un Gohan más joven. De la nada, una inmensa explosión reventaría gran parte de la Tierra dejándola al borde del colapso. Un instante después, el dragón maligno aparecería junto a Gohan diciendo que quizás se había pasado un poco. Lastimosamente, este se había quedado atrás para torturar al dios de la Tierra, y luego destruir todo lo que estuviese cerca. Vegeta no entendería nada del por qué estos dos estaban juntos, y por qué de pronto habían aparecido. Su energía era distinta y su poder era increíble al punto de Vegeta no comprender hasta qué punto habían llegado. Este miraría de Gohan y le diría con desprecio que su decisión no podía haber sido más decepcionante. De alguna manera este había querido tomar un atajo hacia un poder mayor, y ahora todo le había salido mal. Eso no es algo que haría Kakaroto ni teniendo la oportunidad perfecta. Omega Shenron, que en este caso se presentaría como Alpha Shenron, diría que no se pasara con sus palabras. A ellos poco les importaba cómo, ya que ahora eran más poderosos y listo. Vegeta sonriendo diría que ya una vez lo mandaron a su mundo, y que ahora le tocaría a él volverlo a desterrar. Este se transformaría en Super Saiyajin 5 e iría con todo su poder a atacarlo, pero sorpresivamente Vegeta ni siquiera lo movería de su sitio. Solo con un golpe, Alpha Shenron le quitaría la transformación a Vegeta, haciéndole un daño increíble y dejándolo prácticamente fuera de combate. Tanto Gohan como Alpha Shenron se reirían, comentando que era aún más patético de lo que parecía. Ambos creían que el último guardián de la Tierra y Universo haría mejor trabajo, pero ya se habían dado cuenta de que siempre fue Goku. Él solo estaba para hacerles saber que tan poderosos eran sus enemigos para poder pelear mejor. No por nada él era quien copiaba los logros de Goku. Vegeta se levantaría, y diría que no comentaran estupideces. Esto apenas acaba de comenzar. Vegeta notaría rápidamente que estos nuevos enemigos no eran algo que se pudiera tomar a la ligera, debido a que el poder con el que lo habían golpeado era demoledor. No obstante, él más que nadie sabía que aun si Goku, el poder que había desarrollado era descomunalmente grande y que ahora quizás sería el momento de ponerlo a prueba realmente. Débil Gohan le diría a Vegeta que se levantara, ya que ellos sabían que estaba ocultando su verdadero poder. La energía maligna que había impregnado todo ese lugar era una especie de matiz que les permitía reconocer todo movimiento que hubiese en la Tierra.
Debido a ello, comprendían que Vegeta albergaba dentro de sí un inmenso poder que ahora tenía que usar si no quería ser eliminado sin siquiera intentarlo. En la dimensión original de AF, Goku y Vegeta ya estarían listos para emprender su nueva aventura. La máquina dimensional que habían creado junto a Bulma funcionaba como un localizador de energía el cual les ayudaría a encontrar anomalías. Sin embargo, el que los llevara a ella necesitaba de la teletransportación superpotenciada de Goku, y de muchísimo poder. En ese caso, Goku y Vegeta usarían sus fases Mystic para usarla, localizando una especie de energía extraña y extremadamente densa. Manos a la obra con la teletransportación intentarían ir, pero ni con el Mystic 2 podían usar la teletransportación a la escala que necesitaban. En la Tierra verían que aunque el multiverso dimensional era más resistente, sería mejor ir en búsqueda de un lugar alejado para poder realizar intentos más poderosos. La batalla de Vegeta contra Devil Gohan sería intensa, ya estando en Super Saiyajin 6. Devil Gohan diría que esa transformación era interesante. Realmente parecía un ser maligno como ellos. Aún así le faltaba un gran tramo para realmente ser más poderoso que ellos. Vegeta diría que si realmente creía que ameritaba todo su poder, pues el príncipe de los Saiyajin era genuinamente el ser más poderoso del universo ahora. Devil Gohan dirían en ese caso que lo demostrara, ya que a ese momento ya le habían dado muchas oportunidades de seguir con vida. Vegeta sonriendo diría que esperaba que no se arrepintiera, llegando así directamente al nivel del Super Saiyajin 9. El Super Saiyajin 9 de Vegeta es absurdamente poderoso. Quizá era por la presión de pelear contra Cellbuzzer en su momento, pero la presión que ejercía esa fase del Super Saiyajin era demencial. Vegeta tendría en cuenta que pelear en la Tierra sería imposible sin volarla en 1000 pedazos con solo un par de movimientos. Por ese motivo, comenzaría limitándose para llevar la batalla a otro lugar. Dejaría que Devil Gohan esquivara sus ataques y lo mandara de volar a otro lado. Batalla sin darse cuenta se mudaría a otros hemisferios del sistema solar, en donde Vegeta diría que ya no había razón de limitarse. Comenzaría a pelear en serio, arrinconando a Devil Gohan a tal punto que se iría frustrando lentamente. En ese caso, Alpha Sharon intervendría, atacando a Vegeta desde la espalda. Vegeta diría que no esperaba que fuese tan cobarde, a lo que Alpha Sharon diría que esto no era una batalla exhibicionista, sería para eliminarlo y punto. Alpha Sharon a todas luces era más poderoso que Devil Gohan, así que pelear contra ambos a la vez sería un problema más por el lado del dragón maligno. Estos comenzarían a atacarlo en conjunto, pero sorpresivamente para ellos Vegeta podría contenerlos aún así. Devil Gohan sería el más afectado en esta batalla, mientras que Alpha Sharon, aunque aguantaba un poco más, aún era constantemente dañado por Vegeta. El Super Saiyajin 9 era una locura, que ciertamente no había brillado lo suficiente teniendo a Cellbuzzer de contrincante. El nivel de Devil Gohan y Alpha Sharon era descomunal, y aún así Vegeta parecía dominarlos. Vegeta diría que era cierto, él no era Kakaroto. Él no cometería el error de dejarlos vivos por la gracia de pelear. Había ya aprendido lo riesgoso que era dejar seres malignos con vida. Se dirigiría de Gohan a preguntarle qué diablos había hecho para quedar en ese estado, a lo que Gohan aparentemente resignado le diría el caso de las esferas de estrellas negras. Posteriormente, comenzaría a llorar desconsoladamente diciendo que sentía haber llegado a ese punto, pero que no lo asesinara. Vegeta recapacitando diría que en ese caso había que buscar una solución para llevarlo a la normalidad y drenar su energía maligna. Gohan luego de que Vegeta bajara la guardia sonreiría de forma macabra diciendo que entonces si era tan estúpido como Goku, lanzándose en ataque contra Vegeta. El Saiyajin sorpresivamente lograría evadirlo, diciendo que en cierto punto se lo esperaba. Detrás de él, Alpha Sharon estaría cargando un ataque masivo, comentándole a Vegeta si realmente estaba tan confiado como para recibirlo. Vegeta frente a él lo retaría a lanzarlo, y segundos después cargaría un Galileo aumentado a 10.000 veces que no solo pulverizaría el ataque de Alpha Sharon, sino que además lo dejaría increíblemente dañado. El Super Saiyajin 9 parecía invencible. Tenía técnicas increíbles y un control de desgaste que parecía ilógico. Ahora, ¿qué debía hacer Vegeta en ese caso? Ya había eliminado a una amenaza, pero lo que realmente preocupaba era si Gohan podía volver a su estado natural. De un momento a otro, Alpha Sharon aparecería tras él para atacarlo, pero nuevamente Vegeta lo evadiría y mandaría a volar de nuevo. Alpha Sharon diría que era imposible que alguien poseyese tal poder. Era absurdo.
Vegeta ya más serio preguntaría cómo había sobrevivido a tal ataque, a lo que Alpha Shenron diría que mientras sus esferas estuviesen con él, sería indestructible. Sin embargo, contra Vegeta podría luchar eternamente y no ganaría. El hecho es que en ese caso deberían usar su poder máximo. Vegeta preguntaría a qué se refería, así apareciendo Devil Gohan a su lado comentando que había algo que él no tenía en cuenta. Ambos comenzaría a desprender una intensa luz roja que se disiparía dando como resultado a un solo ser. Un grito casi exactamente igual al que se escuchó en la batalla con Cell haría estruendo en prácticamente toda la galaxia, emergiendo así un Gohan muy parecido al Super Saiyajin 2 pero con cabello rojo y alas de demonio. Gohan se había transformado en un genuino demonio maligno. La máxima energía maligna de las esferas de estrellas negras y el potencial de Gohan ahora eran uno solo. El poder que desprendía era increíble, y ahora parecía mucho más psicópata que antes. Vegeta le exclamaría de Gohan que estaba cayendo cada vez más profundo, y que si quedaba algo de él por allí que intentara luchar ya que como su padre le había comentado alguna vez, perderse en el poder en cierto momento sería irremediable. Si él se veía en la obligación de eliminarlo para salvar el universo, que no dudara ni por un segundo que lo haría. Gohan sin decir palabra y en menos de un microsegundo aparecería detrás de Vegeta quien lo esquivaría nuevamente, pero un instante después tendría a Devil Gohan delante quien le acertaría un ataque muy poderoso. Gohan diría que ahora sí había desbloqueado un poder superior a todo lo existente, algo a lo que llamaría Super Saiyajin 11. Vegeta diría si se había vuelto loco, ya no tenía ni siquiera sentido lo que decía. Este se pondría en postura de batalla, e iría a toda velocidad por Devil Gohan. En principio la batalla parecería pareja, pero había tramos de ella en que parecía que Devil Gohan dejaba que Vegeta lo golpease. Sin embargo, Vegeta parecía ser efectivo, dado que lo hacía retroceder. El poder de Gohan evidentemente había despuntado, ya que antes ni siquiera se acercaba a golpear a Vegeta, pero ahora increíblemente podía aguantarle una batalla al terrible Super Saiyajin 9. Vegeta no solo peleaba contra Gohan, sino además en pro de no destruir el sistema solar que cada vez colapsaba mucho más con sus movimientos. Si quería emplearse sin consecuencias, este debía mudar la batalla a una zona muerta del universo. Mientras tanto, para usar la super teletransportación de Goku tanto él como Vegeta deberían usar nada menos que el Mystic 4. Era increíble, pero necesitaban tal cantidad de energía para poder viajar entre dimensiones paralelas. Un choque de realidades venía de manera inminente. Una encarnizada batalla se estaría viviendo en un espacio lejano a la Tierra, entre un poderosísimo Vegeta Super Saiyajin 9 y el nuevo poder maligno de Devil Gohan. Era claro que alargar una pelea así aun estando increíblemente lejos de la Tierra y el sistema solar sería riesgoso, dado que el Super Saiyajin 9 tenía demasiado poder. Eso junto a una batalla intensa con alguien que alcanzase ese nivel, ponía en riesgo inminente el universo entero. Vegeta estaría sorprendido en gran manera que de alguna u otra forma ese Gohan pudiese aguantar una batalla contra esa transformación que ameritó un viaje directo al infierno número 2. El hecho es, que el peligro radicaba en salvar a Gohan de perderse para siempre en el poder maligno. Vegeta, aunque priorizaba el salvar el universo, también tenía en cuenta que destruir a Gohan quizá era demasiado. Devil Gohan con cada segundo que pasaba iría incrementando su frenesí de batalla, dado que el dolor e ira que sentía al pelear acrecentaba su poder maligno. En dado caso, su poder iría aumentando de manera desenfrenada. Este le comentaría a Vegeta si de verdad aún planeaba el poder derrotarlo. Ahora que tenía el máximo poder maligno dentro de sí, cada segundo que pasara se volvería en su contra. Vegeta, a sabiendas de que no podía perder tiempo, intentaría llevar la pelea más violentamente. Devil Gohan lucharía mano a mano con Vegeta, quien vería como poco a poco el Super Saiyajin 9 estaba siendo igualado. Este, sin comprender bien la situación, le preguntaría a Devil Gohan o a lo que fuese que lo estuviera controlando qué diablos era lo que buscaba. Con la energía negativa localizada, Goku y Vegeta comenzarían a cargar energía con su super teletransportación. El nivel de poder que obtendrían sería tan absurdo, que aún con un multiverso a prueba de catástrofes, aún se verían distorsiones de espacio. Goku le diría a Vegeta que nunca había intentado una teletransportación tan compleja, por lo que si aún así estaba listo. Vegeta asentiría, y segundos luego un increíble estruendo se escucharía dejando tras él un destello de luz increíble. Devil Gohan diría que en principio él solo quería causar destrucción y desesperación en cada rincón del universo.
Ahora con el poder que poseía, haría que todo estuviese a su merced, creando así una nueva legión de demonios que sería constituida por los seres más poderosos del mismo. Eso sumado al mismo control mental que le había conseguido hacia Gohan, transformarían esos seres poderosos en monstruos abominables cuya capacidad se vería miles de veces potenciada. Cuando lo derrotara, el poder de Vegeta sería utilizado para su reinado, y luego de ello crearía el universo perfecto para su propósito dejando todo sumido en caos. El hábitat perfecto para él. Devil Gohan se volvería cada vez más demoníaco, al punto de presentar una cola de dichas criaturas. Vegeta sabría el peligro de eso. Mientras los ojos de Gohan no se tornaran completamente rojos, eso significaba que podía existir la oportunidad de recuperarlo. El tema era descubrir cómo hacerlo. Lo que era evidente, es que para ello debía primero derrotarlo. Gohan le diría al Vegeta que su Super Saiyajin 11 seguía la lógica de sus transformaciones. Sí, quizá aún no sería tan poderoso como el Super Saiyajin 10, pero es una transformación mucho más controlada y eventualmente igualaría dicho poder e incluso lo superaría. Vegeta lo tomaría como un chiste de mal gusto, dado que el Super Saiyajin 10 era algo que nadie comprendió a excepción de Kakaroto, y que jamás llegaría a ese nivel que estaba infinitamente más arriba que el del Super Saiyajin 9. Devil Gohan le recalcaría que no fuese tan incrédulo, y posteriormente usaría aún más poder e iría contra Vegeta en esta ocasión mucho más agresivo. La batalla sería descomunal, y presentaría de manera insólita a un Vegeta mucho más defensivo, dado que los ataques de Devil Gohan eran mucho más rápidos y venían de todos lados. La batalla sería increíblemente intensa, y Devil Gohan demostraría ser realmente terrorífico si se lo proponía. No solo por su poder, sino además por la violencia con la cual peleaba. Naturalmente, el Super Saiyajin 9 comenzaría a decaer, dejando a Vegeta solo con la posibilidad de defenderse. Devil Gohan dejaría claro que él no necesitaba entrenar o algo más que su transformación para llegar a un nivel superior, ya que su combustible era el odio y el frenesí de batalla. Vegeta, cada vez más desgastado, comenzaría a preocuparse de perder, y tenía lógica tomando en cuenta el desarrollo del combate. Tras la batalla contra Cellbuzzer, comenzaría a pensar si realmente debería utilizar nuevamente un poder externo a él. Visto lo visto, y aunque seguramente no tendría más que escasos segundos para utilizar su magia, debía usar su versión Majin y desatar el Super Saiyajin 9 completo. Tras la batalla final por el universo, el Super Saiyajin 9 completo aún no llegaría a desgastar por completo la magia de la marca Majin, por lo que si la utilizaba rápidamente seguro que podía librar la batalla exitosamente. Vegeta le diría a Devil Gohan que aceptaba haberlo tomado a la ligera y más teniendo en cuenta lo que habían vivido antes con varios enemigos. Aún así, aún tenía la posibilidad de resolver todo y ahora se lo mostraría. Tal cual como si un sello al rojo vivo se pegara en su frente, la marca Majin aparecería y además también bajo sus pies como si de un sello se tratase. Su cabello se alargaría, y el Super Saiyajin 9 completo estaría presente en el campo de batalla una vez más. Su presencia era demasiado intensa, y provocaría que la piel de Vegeta desprendiera vapor rojo como si su sangre se estuviese evaporando. Este diría que no tenía mucho tiempo, por lo que trataría de ser lo más breve posible. Si algo de Gohan quedaba dentro de ese cascarón de poder maligno, que luchase, ya que esta sería la última oportunidad. Vegeta tendría una velocidad incomprensible que incluso Devil Gohan no notaría en lo absoluto. Aun con su brutal poder, Vegeta ahora era muy superior a él, acercando ataques críticos por doquier. Devil Gohan intentaría contraatacar, pero el simple hecho de bajar un poco su defensa, provocaba un dolor inmenso tras recibir ataques tan rápidos y masivos por doquier. No obstante, esto, como es de esperarse, traería consecuencias, ya que ni el Super Saiyajin 9 y mucho menos el 9 completo estaban diseñados para usarse fuera del infierno o de dimensiones no habitadas. La batalla causaría destrozos en lugares incluso muy lejanos a ellos, por la energía liberada. Si no se detenían, muy posiblemente no solo su universo, sino muchos más de los que estaban juntos al suyo desaparecerían por completo. Cada golpe de Vegeta rajaba el manto espacial, pero parecía no interesarle llegados a ese punto. Este dejaría de Devil Gohan muy mal herido, y flotando en el espacio. Vegeta, quien a todas luces no podría aguantar el poder completo del Super Saiyajin 9 por mucho más tiempo, le pediría de Gohan que por favor luchara. Él más que nadie sería quien podría saldar su error. Devil Gohan abriría sus ojos de repente, soltando un grito estruendoso maldiciendo a Vegeta.
Este diría que no importa de qué manera, lo haría sufrir tanto, que su muerte parecerá un dulce regalo. Devil Gohan comenzaría a elevar aún más su poder de manera increíble, provocando más cambios como por ejemplo, la aparición de cuernos en su frente. Era como si lo que sea que estuviese dentro de él comenzara a tomar su forma. Todo esto era terrible, tomando en cuenta que Gohan ya no existiría por mucho más tiempo. La batalla se reanudaría, en donde Devil Gohan tendría más posibilidades de pelear, pero aún así estaría por detrás del Super Saiyajin 9 completo. Vegeta acataría el llamado de atención, aceptando que quizá Gohan no tendría la posibilidad de salvarse. Este cargaría un super ataque final que se concentraría solo en Gohan, para no dañar tanto todo el multiverso. Vegeta diría que lo sentía mucho, él no tenía una técnica como la de Kakaroto para purificar su energía maligna. Sea como sea, esperaba que alguna parte de él se salvara. No podía simplemente jugar a salvarlo. Segundos después y ya dispuesto a lanzar su ataque, la marca Majin desaparecería, volviendo a Vegeta a su estado natural de Super Saiyajin 9. Vegeta quedaría sin palabras, dado que no esperaba que durase tan poco. Sin tiempos para reacción, Devil Gohan, que ahora era muchísimo más fuerte que el Super Saiyajin 9 normal, atravesaría a Vegeta con su puño. Devil Gohan, quien ya hasta una voz distinta comenzaría a desarrollar, diría que ya se lo había dicho. Haría de cada hueso de su cuerpo crujir. Los gritos de dolor de Vegeta se escucharían incluso en otras galaxias, pero en la Tierra algo extraño pasaría. Un estruendo increíble limpiaría el área de la energía maligna que impregnaba al planeta. Finalmente, Goku y Vegeta llegarían a dicho plano dimensional paralelo. Felices por cumplir su objetivo, de inmediato notaría un poder increíble diciendo que por eso era que habían venido. El abrumador poder que se sentía muy lejos de la Tierra, solo sería menos sorpresivo que el estado de la misma. La Tierra estaba devastada, había caos por doquier debido a que el daño del planeta se decantaría en una cuenta regresiva para que ésta estallase. Goku diría que había que hacer algo con ello, pues seguramente buscar esferas del dragón sería complicado. Ambos intentarían utilizar sus habilidades como Mystic 4, pero algo extraño pasaría siendo que estos no podía llegar a dicho nivel. Aparentemente, solo el viaje con la teletransportación había sido capaz de drenar la suficiente cantidad de energía, como para imposibilitarles a llegar a dicho nivel. En el desastre se encontrarían tanto Goten como Trunks, que sentiría un poder brutal además del de Vegeta. Era como si fuese Gohan con su fase mística, pero miles de veces más potente. Estos preocupados pensaría que quizá era otra versión corrupta de Gohan, así que se acercarían con cautela al lugar. Vegeta estaría siendo pulverizado por Devil Gohan, cuyo poder era ya inmedible. Tal y como iba, no le tomaría mucho tiempo para llegar al nivel de Cell-Butzer. Devil Gohan diría que luego de todo lo que había hecho, realmente era digno de admitir que quizá ese Super Saiyajin 9 completo era algo fuera de lo común. Aparentemente no podía usarlo mucho y eso era una gran desventaja, pero sin duda que cuando lo volviera un ser monstruoso, seguramente podría usarla a placer. Vegeta estaría cada vez más debilitado, ya que el daño en su cuerpo era masivo. Algunas de sus extremidades ya ni siquiera podían moverse a causa de la inmensa paliza propinada por Devil Gohan. El sufrimiento de Vegeta sería tal, que ya ni sentía dolor. Siendo algo aburrido para Devil Gohan el no oír sus gritos, pues se dispondría a transmutar a Vegeta. Mientras tanto, el Vegeta alterno notaría de manera inmediata que Goten y Trunks se acercaban con cierto temor hacia ellos. Goku los notaría, sorprendiéndose de la velocidad de Vegeta para entender que venían temerosos. Vegeta diría que gracias al poder de Tengu, podía rápidamente notar todo lo que se moviese por energía negativa. Y la Tierra estaba plagada de dicha energía. Estos solo con su velocidad se apersonarían hacia sus hijos alternos en menos de un parpadeo. Al haber pasado un tiempo, Goten no podría contener lágrimas al ver nuevamente a su padre con vida. Este le preguntaría cómo había vuelto, si se suponía que se había extinto con el Super Saiyajin 10. Goku se impactaría sobremanera, dado que por lo que él había vivido el Super Saiyajin 10 no tenía por qué extinguir su alma. Por su parte, Trunks le preguntaría a Vegeta qué le había pasado, ya que se veía más joven que antes. Además, ambos eran increíblemente poderosos en su estado base aparentemente. Goku, notando que en esta dimensión paralela su alma sí había dejado de existir, tendría mucho tacto para explicarles que ellos no pertenecían a su realidad. Luego se los aclararían más, pero de momento necesitaban que les explicaran detalladamente lo que había pasado.
Al enterarse de todo, verían que los cambios entre dimensiones podían ser drásticos ya que en su dimensión jamás había pasado algo parecido. De hecho, Gohan había tomado otro camino mucho mejor. Goten y Trunks les preguntarían a qué se referían así Vegeta diciéndoles que se relajaran y atestiguarán cómo solucionarían todo. Nuevamente solo con su velocidad, llegarían casi de forma inmediata al otro lado del universo. Débil Gohan le preguntaría al Vegeta alterno el por qué habían tardado tanto. Esto pues él y Vegeta compartían la habilidad de localizar perfectamente la energía maligna. Sin embargo, el estado de Gohan tan demoníaco con cola, alas y cuernos les impactaría en gran medida, siendo Goku el que le diría que ese no era el Gohan que él conocía, si algo de él quedaba dentro, que peleara. Ellos se encargarían de hacerlo por fuera. Tras Gohan aparecería algo que sería incluso más sorprendente, siendo el Vegeta de dicha dimensión llevado a la fase débil también. Esto, como es obvio, dejaría al Vegeta alterno lleno de ira, ya que no podía permitir que su versión de otra dimensión fuese controlado por un simple monstruo queriéndose llamar a sí mismo demonio. El ser llamado demonio tenía un valor que ellos ni siquiera entendían. Débil Gohan diría que sabía que no poseían algo parecido al Super Saiyajin 9, y que era imposible el corromperlos con la energía maligna. En ese caso, solo quedaba el eliminarlos definitivamente. Goku sonriendo diría que eso estaba por verse. El Goku de su dimensión había dado su alma por proteger esta, y quién mejor que él mismo para seguir validando ese objetivo. Vegeta antes de pelear le diría de Goku que no se confiara, estos enemigos tenían un potencial oculto infinito. Por cada daño que incrementase su ira, aumentaría su poder usándolo de combustible, sin el Mystic 4, había que ser cautos. Ambos de golpe comenzarían a expulsar un poder desquiciante, el cual llegaría a sentirse en cada rincón del universo. Al entrenarlo más, el poder místico en ellos era menos destructivo. Emergiendo de un capullo de luz intensa, saldrían dos seres parecidos a un Super Saiyajin 3 pero con cabello negro brilloso, y aura blanca. Su presencia era increíblemente abrumadora. Desde la Tierra, la energía del Mystic 3 mantendría estable al planeta y Gohan y Trunks quedarían sin palabras al sentir tal cantidad de energía tan brutalmente controlada. Sin dudas el poder Mystic era la clave. De un momento a otro, la mueca de sonrisa en Débil Gohan se iría transformando en una cara completamente seria al presenciar semejante poder. Ambos dirían que ya era hora de pelear. Como si fuese una réplica de la batalla contra el primer Vegeta, Débil Gohan se vería terriblemente sorprendido por el poder del Super Saiyajin Mystic 3. Era poderoso a un nivel casi insultante, pero además, el control y movimientos de Goku eran absurdamente ilegibles incluso para alguien con el poder que ya tenía Débil Gohan. Este intentaría responder, y aunque su poder sí era increíble, las combinaciones de ataques de Goku estaban hechas para dejarlo fuera de combate poco a poco. Todo eso, sin que el rostro de Goku cambiase de expresión. En cierta medida era un robot. Vegeta por su parte debería pelear contra su versión maligna manipulada. Este tendría una ventaja más, que era poder penetrar con algo de esfuerzo al Vegeta atrapado. En este caso el Vegeta maligno usaría una versión completa del Super Saiyajin 9. Esta, aunque era también increíblemente poderosa, también se vería minimizada ante el poder del Mystic 3. Vegeta Mystic diría que el Super Saiyajin 9 es una gran transformación, pero que dejaba claro que quizás sacrificar tanto por poder no era tan necesario. A veces hay mejores caminos para ser invencible. La velocidad de Vegeta sería tal, que crearía incluso clones de sí mismo cuyos movimientos eran diferentes entre cada uno. No era el típico Zanzoken, sino la pura velocidad del Mystic 3. La batalla entre estos cuatro guerreros sería sobre todo, épica en todo sentido. No obstante, aún había algo que solucionar que era de suma importancia. Estos enemigos no tenían que ser eliminados, sino purificados. ¿Qué deberían hacer para ello antes de que ambos se comenzaran a adaptar hasta alcanzarlos? Tanto Goku como Vegeta comenzarían a notar cómo sus ataques contra Débil Gohan y Débil Vegeta estaban siendo menos contundentes. A pesar de que el Mystic 3 seguía siendo ampliamente superior a ambos, el confiarse no sería buena idea. Débil Gohan, ya frustrado, furioso y desquiciado, preguntaría gritando qué demonios era ese poder y por qué eran tan superiores. Goku diría que era poder místico, y que sus capacidades en este contexto iban muchísimo más allá que solo poder de pelea. Ambos eran algo muy cercano a dioses, quienes habían venido de otra dimensión a proteger distintos planos en consecuencia a sus batallas.
El poder de Devil Gohan comenzaría a aumentar de nuevo por su ira, la cual era mucho más grande, dando como resultados incrementos de poder gigantescos. El hecho es, que aún con eso, este no lograba igualar el poder de Goku como si lo había hecho con Vegeta en su pelea anterior. La respuesta era simple, y era que Goku graduaba su poder para irlo incrementando levemente a la hora de que Devil Gohan también lo hiciera. Esto sería más precavido, de manera que siempre aseguraría estar por encima que su versión anterior. Sin embargo, el problema era el mismo. ¿Cómo podían solucionar el problema para liberar a Gohan y a Vegeta de dicha energía? Vegeta mentalmente le diría de Goku si no era viable usar el Kamehameha que usó contra Evil Goku, que estaba cargado con energía positiva. Goku no lo vería mal, pero el problema es que Evil Goku no era el mismo ejemplo que estos dos guerreros. Dentro de ellos sí están Gohan y Vegeta, mientras que Evil Goku solo era una manifestación de poder maligno. El Kamehameha de energía positiva servía para pulverizar energía negativa y con ella a quien la porte. En ese sentido, no podía hacerlo ya que destruiría también a Gohan y a Vegeta de esta dimensión. La batalla iría cambiando constantemente de estrellas, colapsando varios sistemas solares no habitados del universo. Era increíble la capacidad que podía llegar a tener el Mystic 3, dejando sobre la mesa la incógnita de qué tan poderoso era entonces el Mystic 4 y más aún, que sería del Mystic 5. Vegeta en su batalla, tendría quizá una pequeña idea que podría ayudar con esta situación. Goku diría que a qué se refería, así Vegeta preguntando si no extrañaba un poco el ambiente del infierno. Goku no entendería, pero Vegeta quería mudar la batalla al infierno número 2 para tener más recursos allí. El problema era claro, aunque las fases Mystic eran poderosas, Tengu lo era más. Por lo tanto, el jugársela a que este no dude en eliminarlo si nota el desastre que causarían era peligroso. Goku diría que si tenía un plan había que llevarlo a cabo, dado que con cada segundo le estaban dando más poder a Devil Gohan. Vegeta, tratando con todo lo que tenía usar al menos una pequeña parte del Mystic 4, abriría un portal al infierno en donde tanto él como Goku entrarían. Masama quedaría impactado al sentir la presencia de Goku y los demás, por lo que mentalmente Goku le pediría disculpas, pero debía viajar a los infiernos nuevamente. Tanto Devil Gohan como Devil Vegeta los seguirían, atravesando poco a poco cada infierno en camino al 2. La velocidad de la persecución sería increíble, al punto de rasgar el manto infernal. Devil Gohan se sentiría maravillado viendo el paisaje destructivo y tormentoso de los infiernos, y Vegeta a la lejanía sonriendo le diría que quizá eso le duraría poco. Infierno 4 y 3 serían atravesados por estos 4 guerreros, dejando sin palabras tanto a los prisioneros de dichos infiernos, como a demonios dimensionales que no entenderían quiénes eran esos seres tan increíblemente poderosos. Acercándose al infierno 2, nuevamente esa sensación aplastante y sombría comenzaría a notarse, incluso en Devil Gohan y Devil Vegeta, quienes aparentemente eran demonios. El infierno era un lugar que Vegeta ya podía soportar naturalmente, pero solo si usaba el poder de Tengu en Mystic 4. Sin eso, era tan vulnerable como cualquier otro. Por ello, Goku diría que le confiaría su poder y dándole toda la energía de su Mystic 3 a Vegeta, se quedaría a puertas del infierno 2 para no arriesgarse demasiado. Este le diría a Vegeta que confiaba en él, y que lograra salvarlos. Lentamente, Vegeta comenzaría a concentrar muchísima energía, y gracias a su poder y el de Goku, podría acceder aunque por poco tiempo al asombroso Mystic 4. Ya en el infierno 2, Vegeta notaría a Devil Gohan y a su contraparte maligna super perjudicados por dicho lugar. Devil Gohan furioso preguntaría qué clase de lugar era ese, no podía respirar, moverse con libertad ni ver más allá de su propia nariz. Vegeta, quien ahora estaba mucho más cómodo incluso que en la Tierra por dominar la energía del dios de los demonios, diría que era el infierno 2. Un lugar de castigo y sufrimiento quienes solo los verdaderos demonios podían soportar. Hacía un rato él le había aclarado que ser un demonio no significaba ser malvado como tal. Los demonios forman parte fundamental del equilibrio del multiverso y aunque fuesen creados con energía oscura, no significaba que solo pensaran en hacer sufrir o destruir. Ser un demonio era mucho más que tener cuernos, alas y cola. El infierno 2 les dejaría claro que aunque lo parecían, ellos no eran demonios, sino monstruos creados a base de energía maligna. Vegeta comenzaría a conectar con el Tengu de esa dimensión alterna, por lo que si haría algo debía hacerlo rápido. Su Mystic 4, aún teniendo la esencia del Tengu de su dimensión, no podría aguantarle una pelea a la forma natural del dios de los demonios. De hecho, ni tiempo tenía.
Con solo sus dedos aprisionaría tanto a Devil Gohan como a Devil Vegeta con las cadenas de almas malditas del infierno 2 y tal cual como un demonio dimensional, los marcaría para posteriormente sellar su energía maligna y hacer la suya. Devil Gohan frustrado, diría que no lo permitiría, atacando a Vegeta no logrando tan siquiera moverlo. El Mystic 4 ya era un nivel totalmente distinto, al que Devil Gohan estaba demasiado alejado. Es así como Vegeta liberaría la energía maligna de ambos guerreros, volviendo Alpha Sharon. El Mystic 4 ya estaba casi terminado y Vegeta lo notaría, así que debía irse rápido. Además el Vegeta de esa dimensión y Gohan morirían rápidamente si no salían de allí. Vegeta tomaría a ambos para irse, a lo que Alpha Sharon diría si era tan tonto como para dejarlo con vida. En algún momento volvería, y sería mucho más poderoso. Vegeta con un tono serio diría, que no lo dejará en malas manos. Alguien vendría pronto a buscarlo, y siendo sincero no le gustaría para nada estar en sus zapatos. A punto de acabar el Mystic 4, Vegeta saldría del infierno llevándose también a Goku, quien gratamente sorprendido vería como Vegeta sí había logrado salvarlos. Ya en la Tierra, Gohan y Vegeta despertarían quedando sin palabras viendo nuevamente a Goku. Gohan emocionado preguntaría cómo había vuelto, así Goku y Vegeta explicando lo que había pasado. Luego de ello, Gohan se sentiría culpable de elegir el camino fácil para alcanzar más poder. Sin duda será una decepción. Vegeta le diría que no dijera esas tonterías, dado que en su dimensión, el poder que ellos tenían era gracias al Gohan de dicho lugar. Que se concentrara en sus virtudes, ya que su potencial sería increíble. Tristes además por no tener la suerte de que su versión de Goku no existiera ya, estos tendrían el consuelo que en otras dimensiones aunque imposibles de llegar aún estuviera uno, por lo que no era tan duro pensar en que ya no estaría. El Vegeta de esa dimensión preguntaría cómo hacerse más poderosos, a lo que el Vegeta alterno diría que era cuestión de tiempo para que lo descubrieran. Sabiendo ya eso, el problema era cargar su energía Mystic nuevamente para ir a la siguiente dimensión alterna. El problema de Devil Gohan finalmente se había resuelto. Takama había logrado corromper una versión alternativa de Gohan, otorgándole un poder demencialmente alto. Finalmente, y gracias al Mystic, este terminaría siendo apaciguado pero no sellado al no conocer cómo hacerlo. La energía oscura terminaría escapando y causando más problemas, lo que significaba que este viaje interdimensional apenas había comenzado.